Amigas y amigos, sean todos muy bienvenidos. Qué gusto saludarles en este inicio de semana. Hoy día es lunes 5 de noviembre de 2018. Mi nombre es Samuel Saavedra. Estamos analizando en estos podcasts, en estas charlas, la introducción al derecho. La, la charla pasada analizamos el concepto del derecho y las dificultades que existen para definir con propiedad qué es el derecho. Arribábamos a la conclusión que no existe una definición universalmente aceptada por todos los juristas respecto del derecho que sirve para designar tanto a la ciencia, a la dogmática jurídica, como al objeto del estudio, el derecho objetivo y el derecho subjetivo respectivamente. Veíamos también que para efectos de definir el derecho, una de las dificultades con las que nos encontrábamos era el de la carga emotiva que presenta la palabra, la expresión derecho. De esta emotividad es que surgen una serie de variantes, una serie de corrientes en el derecho, siendo ellas tres: el ius naturalismo jurídico, el ius positivismo jurídico y el realismo jurídico. A modo de introducción, antes de analizar en profundidad cada una de estas variantes, señalaré lo siguiente. Se dice habitualmente que el derecho tiene una estructura piramidal, y esto se debe precisamente a su cadena de validez. El derecho es, imaginemos, como una pirámide. En la cúspide de esta pirámide está la norma fundamental, que es la que le da validez a todo el resto de las normas. En el caso de nuestro ordenamiento jurídico chileno en particular, es la Constitución Política de la República, siendo la actual Constitución Política de la República la de 1980, que fue estudiada en la Comisión Ortúzar, conocida como la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, que fue presidida por el expresidente de la excelentísima Corte Suprema, don Enrique Ortúzar. Estuvo integrada, entre otros comisionados por don Jaime Guzmán Errázuriz. Estuvo integrada también por don Alejandro Silva Bascuñán, quien se retiró en la medida que la democracia cristiana también se fue apartando, excluyendo del ideario que el gobierno del general Pinochet iba trazando a medida que pasaba el tiempo. Estuvo integrada también por don Sergio Díez Ursúa. Sesionó durante varios años. Estudió in extenso las materias que componen la actual Constitución. Citó a destacados académicas como la señora Luz Bulnes, entre otros. Después de eso, el trabajo de esta comisión de estudio para la nueva Constitución, salieron una serie de textos legales que tomaron la forma de decreto leyes, en este caso sí se puede hablar de decreto ley, que eran las actas constitucionales. Las actas constitucionales fueron verdaderos ensayos de constitución que hizo el país antes de darse esta constitución que nos rige en la actualidad. Mientras tanto, el texto de este anteproyecto de constitución política de la República pasó al Consejo de Estado, que era un órgano asesor de la Junta de Gobierno, y ahí también se le hizo un estudio bastante acabado, se propusieron algunas modificaciones. Finalmente, el proyecto de constitución pasó a la Junta de Gobierno, no se conservan las actas ni las minutas de las discusiones que durante un buen tiempo hubieron al interior de la Junta de Gobierno, que era el órgano legislativo que había en ese momento, respecto de este proyecto de constitución política de la República, siendo finalmente eh, aprobada mediante plebiscito el 11 de septiembre de 1980 y entrando debidamente en vigor la actual constitución el 11 de marzo de 1981 y rigiéndonos hasta el presente, habiendo tenido desde aquel entonces hasta hoy muchísimas reformas, tanto que hay muchas instituciones que han cambiado bastante desde
aquel tiempo, desde aquel entonces. Pero es la Constitución el pináculo, la norma fundamental, la ley fundamental, así le denominan algunos, de nuestro ordenamiento jurídico, y se sitúa allá, en la cúspide de esta pirámide. Bajo esta cúspide encontramos a las leyes. La ley. ¿Qué es la ley? La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Otros dirán, es la declaración. En fin, eso es la ley. La ley es una norma que emana de un poder del Estado en particular, el poder legislativo. Aunque en nuestro país tiene bastante injerencia en materia legislativa también el presidente de la República, tanto que se dice que el presidente de la República es un órgano colegislador, toda vez que tiene iniciativas en materia de ley y en algunos casos, en algunas materias, iniciativa exclusiva, vale decir, las leyes no pueden en nuestro país tener su origen a través de un mensaje, no pueden tener origen en nuestro país sino a través de un mensaje exclusivamente del presidente de la República al Congreso Nacional. Y, a contrario sensu, hay materias que en nuestro país no pueden tener su origen legal a través de una moción de los mismos parlamentarios. Bajo las leyes están los reglamentos, la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria es una atribución de ciertos órganos administrativos para reglamentar precisamente ciertas materias que están dentro de la esfera de sus atribuciones. En algunos casos las propias leyes le entregan a estos órganos administrativos parte de su potestad a fin que sean ellos los que en definitiva, para el caso práctico, vayan reglamentando. Bajo esta potestad reglamentaria, podríamos decir, está la potestad normativa que tienen las municipalidades en ciertos aspectos, decretos alcaldicios, ordenanzas municipales. No es menor el hecho de que estemos hablando de una cadena de validez, no es menor el hecho de que estemos hablando de una pirámide que, ¿no es cierto?, se va expandiendo en la medida en la que baja. Lo que significa es que cada una de estas normas está subordinada a la que está sobre ella, a su superior. Siendo obviamente los decretos alcaldicios los que tienen un ámbito de competencia, de atribuciones muy pequeñito, muy acotado, porque ellos no pueden pasar a llevar los reglamentos del presidente de la República, por ejemplo, no pueden pasar a llevar las leyes, menos pueden pasar a llevar la Constitución. Existen herramientas administrativas y judiciales en ciertos casos para que, frente a la eventualidad de que una de estas normas vulnere a una norma de rango superior, quede sin efecto, pierda su eficacia la norma inferior para estos casos. Esa es, a grosso modo, la cadena de validez, la pirámide del derecho. ¿Por qué lo menciono? Por lo siguiente, porque la pirámide que yo acabo de describir es una pirámide ante todo positivista. Aquí no hay cabida para los principios morales, aquí no hay cabida para los principios de justicia, aquí no hay cabida para la voluntad permanente y eterna del pueblo, aquí no hay cabida para lo que esté pensando el líder supremo de la nación. No, aquí en nuestro ordenamiento jurídico solamente hay cabida para las normas escritas que han emanado, que han sido sancionadas por aquellos órganos que tienen competencia para crearlas. Pasa lo siguiente. Como decíamos, hay una serie de corrientes dentro del derecho. Y una de ellas es el iusnaturalismo jurídico. Aboquémonos al iusnaturalismo jurídico. Aquí hay figuras que descuellan dentro del iusnaturalismo jurídico. Pensemos en Santo Tomás de Aquino. Pensemos en Spinoza. Pensemos en Pufendorf. Hay figuras que descuellan realmente dentro del iusnaturalismo jurídico, porque ellos, para poder hablar de derecho, ellos parten de un presupuesto metaético.
Vale decir, ellos también reconocen la existencia de esta pirámide jurídica de la que yo acabo de hablar, pero, no obstante, ellos dicen que sobre todo esto existen otras normas que son superiores, a las cuales, por cierto, estas otras deben sujetarse. Principios morales universalmente aceptados, universalmente válidos. Algunos son muy difíciles de aprehender por nosotros los humanos. Es así como Santo Tomás de Aquino, ya en la Suma Teológica, él describe la ley eterna. La ley eterna que nos es incognoscible a nosotros los seres humanos. No podemos llegar a ella. Dios comparte una parte de esa ley eterna con nosotros los humanos a través de la ley natural, el derecho natural, el iusnaturalismo. ¿Qué es este iusnaturalismo? Por ejemplo, ¿qué norma es de una norma que emanaría de acá? No matar, no robar. ¿Mm? Esas serían normas jurídicas válidas para Santo Tomás de Aquino, emanadas de Dios, a las que nosotros debemos sujetarnos. ¿Ya? Dios es tan generoso con los seres humanos que parte de estas normas derechamente las escritura y se las entrega en las tablas de la ley a los seres humanos, allá en el monte Sinaí a Moisés. Esa es la ley divina. Cada vez vamos bajando más. Tenemos por esta ley eterna, que para nosotros es casi incomprensible porque nuestro razonamiento es tan básico, tan pequeño, es tan poca la confianza que se le tiene en el intelecto al ser humano, no lo puede entender. La ley natural, entonces se pasa a la ley natural, ¿ya? Que es algo que está en nuestros corazones, en nuestras mentes, y todos lo compartimos. Dios, para evitar más confusiones, entrega la ley divina, los 10 mandamientos y otras normas más. En los 10 mandamientos podríamos decir el sermón de la montaña en el Nuevo Testamento. Las bienaventuranzas. ¿Ya? Y el hombre hace la ley humana, hace la ley positiva, basándose, por cierto, en todas estas normas metafísicas, en todos estos principios metafísicos. ¿Ya? Y lo que sostienen los naturalistas es que las normas tienen que necesariamente sujetarse a estos principios metafísicos, de lo contrario no son normas, no son normas jurídicas válidas. Los magistrados, los jueces de la República tienen que necesariamente sujetarse al momento de resolver un conflicto de relevancia jurídica. Al momento de resolver un conflicto deben sujetarse a estas normas extracorporales. Y hacerlas constatar, Es contra natura tal cosa. ¿Eh? Eso hasta el día de hoy uno lo ha escuchado. Alguna vez uno escuchó a algún papa de la Iglesia Católica Romana por ahí llamando a que ningún juez aplicase las leyes de divorcio en los países donde existe el divorcio vincular, porque es contrario al Evangelio. Entonces, un llamado a no aplicarlo. Entonces un juez, cuando llega a una causa de divorcio, debiese argumentar en base a que Marcos capítulo 10, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, etc. Esto se hace en un momento histórico en el que se tiene muy poca confianza en el intelecto del ser humano, en una época de bastante oscurantismo. ¿Ya? Es así como se obtienen estas normas. Es el reflejo de lo que es la humanidad en ese momento. Una sociedad occidental probablemente más simple de lo que es ahora, porque también presupone el iusnaturalismo que todas las personas compartimos de una forma u otra estos principios morales, éticos, con una vocación de universalidad. Pero ¿qué pasa cuando en un grupo humano determinado, pequeño, llega, por ejemplo, una oleada de personas distintas con otros valores distintos? Aquí tendríamos el primer choque. Por otra parte está el hecho de que estas normas extracorporales, al no estar fijadas
en un texto determinado, cuesta demasiado que las personas se pongan de acuerdo respecto de su extensión y alcance. Y ello se puede prestar para arbitrariedades como en los hechos ocurrió, como en los hechos ha ocurrido, basándose en normas de esta naturaleza, que tuvimos una institución durante la Edad Media bastante terrorífica, la Inquisición, dándole quizá un alcance de esta naturaleza a normas de este tipo, es que tuvimos el Holocausto en el siglo XX. Si muchos textos normativos no consagraban la protección del derecho a la vida, porque decían que la vida era tan básica, tan esencial y tan autoevidente la necesidad de su protección, que no hacía falta de ninguna manera el protegerla. Y así fue que tuvimos los problemas que tuvimos. No es que yo esté alabando a la antítesis de esto, el positivismo jurídico, no, pero son las desventajas que tiene. La ventaja es que probablemente recoge de manera efectiva y protege a su vez los valores que subyacen a una sociedad en un momento determinado. Intenta, de una forma u otra, intenta conciliar una vieja disputa que existe entre derecho y moral. Vuelvo a lo que hemos dicho en un principio, en la charla anterior. Aquí estamos hablando de derecho, no de moral. La vieja polémica entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico gira alrededor de la relación entre derecho y moral. Una descripción simplista del contenido de esa polémica dirá que, mientras que el justnaturalismo sostiene que hay una conexión intrínseca entre derecho y moral, el positivismo jurídico niega tal conexión. Pero, por cierto, esa desconexión no puede ser tan absoluta. Esa desconexión no puede ser tan completa, tan arrolladora. Existe, por cierto, de todas maneras, el ordenamiento jurídico se basa en cierta moral. Se basa en cierta moral también. Y por cierto, el justnaturalismo también no se trata de que sea esencialmente moral, esencial y exclusivamente moral. O sea, reconoce que las normas que emanan del príncipe, las normas que emanan de la asamblea sabia, las resoluciones que dictan los tribunales de justicia tienen validez, claro, salvo en la medida en la que estén sujetos a estos postulados. Eso es el justnaturalismo jurídico. ¿Ya? No tiene una aplicación muy gravitante en estos tiempos, toda vez que, como sabemos, en Chile hay una separación entre iglesia y Estado. Alguna vez tuvo más influencia. Va en retirada, cada vez menos influencia tiene. Vuelvo a una constitución anterior, la de 1925, se separó definitivamente la iglesia del Estado de Chile. Entremos ahora al positivismo jurídico. Yo hice al principio de esta charla una pirámide, la pirámide del derecho, para describir la cadena de validez, la cadena de jerarquía y eficacia que opera dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Sin entrar en polémicas, dejé fuera los tratados internacionales y en particular los tratados internacionales de derechos humanos, que son un problema, que han venido a socavar esta pirámide, pero no entré en esa polémica. El punto es el siguiente. Esa pirámide representa bastante bien lo que es el positivismo jurídico. Vale decir, las normas son únicas y exclusivamente aquellas prescripciones que emanan de los cuerpos, de los organismos que están, de acuerdo a derecho, facultados para sancionar este tipo de normas. En algunos casos, para muchos, el positivismo jurídico es sinónimo de escepticismo ético, porque ellos tienden a decir que no hay principios morales y de justicia universalmente válidos. Si tomamos en cuenta la obra de algunos prominentes pensadores juristas, algunos juristas positivistas como Hans Kelsen, quien después
hay que decirlo, abjuró un poco de su positivismo hacia el final de sus vidas. Él escribió la teoría pura del derecho. Otro jurista como Alf Ross, advertiremos que fácilmente que el escepticismo ético ¿eh? es defendido por ellos bajo la influencia de concepciones filosóficas empiristas y de los postulados del llamado positivismo lógico, originado en el Círculo de Viena, y que tanta influencia a través de Auguste Comte ha causado en las ciencias sociales. Vale decir, nosotros no debemos sino atenernos única y exclusivamente a aquello que es susceptible de ser verificada su existencia a través de nuestros sentidos. Si algo no es susceptible de ser verificado a través de nuestros sentidos, puede será fe, entonces lo llevará, pero no tendrá la seriedad de la ciencia. ¿Mm? Y ahí viene el método científico, las ciencias aplicadas, etc. ¿Ya? Así las cosas, los únicos juicios cuya verdad o falsedad es decidible o son decidibles racionalmente son, fuera de los juicios analíticos cuya verdad está determinada por su estructura lógica, los juicios que tienen contenido empírico. Por cierto, no todos los positivistas adscriben a esta postura de negar a priorísticamente las normas morales. No todos. Hay una corriente denominada también dentro del positivismo ideológico. Se ha atribuido también al positivismo la tesis de que cualquiera que sea el contenido de las normas del derecho positivo, esta tiene validez o fuerza obligatoria y sus disposiciones deben ser necesariamente obedecidas por la población. Cuidado con estas posturas, porque estas posturas pueden facilitar el establecimiento de regímenes autoritarios. Tiene que haber un cierto formalismo jurídico, ¿ya? Por cierto, en principio, pero también debe existir necesariamente un trasfondo que, vamos, que le dé cierto sustento al texto normativo. ¿Ya? Es precisamente el problema que tenemos nosotros como sociedad, acá en Chile, con precisamente nuestra norma fundamental, nuestra Constitución. La Constitución Política de la República fue discutida, aprobada en plebiscito, mientras estábamos en una dictadura militar, por encargo de un gobierno autoritario, para satisfacer los intereses de cierta clase social en esa época específica. Eso es lo que se discute. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con el postulado que yo acabo de emitir, pero es lo que se discute. Hay validez, hay una carencia de validez de nuestra Constitución por los hechos que yo acabo de decir, o no la hay. Para un positivista ideológico no habría ningún problema. Todo esto que nosotros estamos discutiendo, lo que yo acabo de decir, no sería ningún problema. Hay dentro del positivismo jurídico quienes tienen una postura más bien romántica respecto de las normas, que es el formalismo jurídico, quienes dicen que las normas prácticamente no tienen ningún vacío, no tienen ningún problema. Es algo perfecto, es una obra casi perfecta. No hay vacíos, vale decir, todo ya está resuelto en el derecho. Esta postura dentro del positivismo jurídico se asienta hacia finales del siglo XVIII. Venimos saliendo de la Edad Media con un iusnaturalismo jurídico gravitante, donde si es que no adorábamos a la divinidad que imperaba con mayor fuerza dentro de Occidente, corríamos el riesgo de ser llevados a la hoguera, y así se perseguía a muchos judíos en Europa, a muchos paganos en Europa. En España, donde especialmente la Inquisición tuvo gran fuerza, la comunidad judía, los que no salieron con el decreto de la Sefardá en 1492, se volvieron criptojudíos entre los españoles. Se dice, en principio pareciera que no hay judíos, pero hay muchos criptojudíos y se mantiene con una especie de criptojudaísmo hasta el día de hoy. Las tradiciones, los abuelos eran judíos, practicaban estos rituales, pero hoy en día se mantienen con cierta reserva por la Inquisición, por esto. Bueno, veníamos con este iusnaturalismo rampante, pero hay una reacción en una parte de Europa violenta, la Revolución Francesa.
La Revolución Francesa acaba con gran parte de esto. Y es un fenómeno trascendente y es probablemente el fenómeno que nos ha marcado hasta el presente en nuestra forma de pensar en Occidente. Toda vez que, eh, por cierto, hechos previos bastante relevantes, un 14 de julio de 1789, la, la ciudad de París se toma la Bastilla. Se toma la Bastilla y da con ello inicio formalmente. Ya venía, había una situación larvada de pensamiento, que lo podemos situar mucho más atrás, pero había una situación ya larvada de malestar frente a esto. ¿Ya? Eh, entonces, frente a esta poco clara estructura normativa, cuando uno está hablando de principios morales que no están escritos en ninguna parte, por eso uno no puede tener la certeza de qué norma está infringiendo o no, se alza se alzan las luces, se alzan los ilustrados, se alzan los grandes pensadores y dicen, mira, sabes que no, las normas tienen que ser sancionadas por la autoridad que corresponda, no por cualquiera, y tienen que estar por escrito. Y así las cosas, en ese orden de ideas, es que llega Napoleón al poder y Napoleón, ¿qué hace con el derecho? Lo codifica. Mira, ¿sabes qué? Se acabó esto de que tengamos que, para efectos de resolver un conflicto de relevancia jurídica, remitirnos a la opinión de este autor, que tengamos que remitirnos a la sentencia de tal tribunal, que tengamos que remitirnos al Senado consulto de tal año, que tengamos que remitirnos a la lex de este otro señor. No. El derecho lo vamos a tomar, yo voy a poner para estos efectos a trabajar una comisión de especialistas y ellos van a entregarme un código. Un código, un texto, no un código, es una ley básicamente ordenada que aborda que trata de una serie de temas debidamente estructurados. Cada párrafo tiene un número y es una cuestión lógica. Si se está hablando del matrimonio, se regula exclusivamente el matrimonio. Si se está hablando de la filiación, se regula exclusivamente la filiación. Materia de familia. Materia de bienes, si se está hablando de los modos de adquirir el dominio, se regulan exclusivamente los modos de adquirir el dominio. ¿Ya? Si estamos hablando de obligaciones, bueno, la fuente de las obligaciones. Una de estas fuentes, los contratos, bueno, los contratos, compraventas, sí, de forma lógica. Y la idea es que todo esté ahí. Y frente a estos textos normativos a los que surge esta corriente de tanto respeto dentro del positivismo jurídico, que es el formalismo jurídico. O sea, todo está en los códigos, todo está en el Código Civil, todo está en el Código Penal, está todo resuelto, no hay nada más que hacer. Nosotros los chilenos nos lo tomamos tan a pecho que tenemos un Código Civil de 1857 y está vigente hasta el día de hoy y le rendimos culto hasta el día de hoy y con gusto lo hacemos, nuestro Código Civil. Tenemos un Código Penal que requiere de algunos arreglos de 1874, vigente hasta el vigente, y estamos muy contentos con él. Eso en los ámbitos de trabajo de los especialistas. Pero, sin embargo, el positivismo también, por cierto, tiene exponentes que son mucho más moderados. Hay un positivismo metodológico o conceptual. Los, prácticamente todos los autores, los positivistas coinciden. Bentham, Austin, Hart, Roth, Ross, Kelsen, Alf Ross, la F, perdón, Ross, Hans Kelsen, Norberto Bobbio también, que murió hace no muchos años. Ellos proponen que lo que el derecho dispone no implica juicios de valor. Y estos juicios son verificables en relación a ciertos hechos observables empíricamente. Eso serían las normas, básicamente. Eso sería el derecho. Esa es la corriente. Una corriente estructuralista que no confía, por cierto, tampoco mucho en la persona. No confía mucho en los actores, hay que decirlo. Es una corriente intelectual jurídica más económica, toda vez que se establecen de antemano las soluciones y para evitar conflictos, lo caro que resulta. Un juicio es algo muy caro. Un juicio es algo muy caro, no lo hemos dicho, lo vamos a decir aquí. Un juicio es algo muy caro, muy costoso en términos económicos, muy costoso en términos emocionales para las partes también, ¿por qué no? Es una cuestión cara un juicio. No sé, esta es una forma, yo diría, una de las más económicas de poner freno a un problema de esta naturaleza dentro de las corrientes jurídicas. El derecho es un mecanismo de solución de conflictos. Y dentro de los mecanismos, dentro de las variables que encontramos de este mecanismo, ¿no es cierto?, está este mecanismo normativo, esencialmente normativo, el positivismo, por un lado, con sus normas un poco más etéreas, y el positivismo, por el otro lado, con
su extremo apego a lo concreto, su extremo apego a lo concreto. Pero sin embargo, en los países más poderosos económicamente, que se pueden dar el lujo de reflexionar más sobre las situaciones, hay un planteo que es distinto. Es el realismo jurídico. El realismo jurídico tiene gran aceptación entre los países escandinavos, norte de Europa, y entre los países de habla inglesa, los países del common law. La gracia que tienen en los países de habla inglesa es que ellos tienen un derecho común, sea Estados Unidos, sea Inglaterra, sea Australia, sea Sudáfrica. Ellos tienen un planteamiento jurídico común. Y aquí ya no son las normas no sirven sino como juguetes vistosos, decía por ahí un, un jurista norteamericano, H.L.A. Hart, si la memoria no me engaña. Son muy escépticos ante las normas. ¿Para qué queremos las normas? Las normas no sirven para nada, dicen ellos. Lo que nosotros necesitamos son personas con capacidad de razonamiento y que puedan resolver el problema y dar una solución adecuada. Los jueces. ¿Ya? Y que hay una confianza no en el legislador, no en el texto normativo, sino en los jueces propiamente tal. ¿Ya? Los jueces. Lo más importante, los jueces. Y su capacidad para resolver estos problemas. ¿Ya? Hay una definición del derecho que da el juez Oliver Wendell Holmes, que es muy decidora, y una definición que sirve para esta corriente jurídica. La predicción de lo que los tribunales harán en cada caso concreto y no otra cosa es lo que yo entiendo por derecho. Con eso nos dicen todo lo que es el planteamiento del realismo jurídico. Implica tener mucho personal trabajando porque los tribunales anglosajones no toman la cantidad de casos que toman, por ejemplo, los tribunales chilenos. No quiere decir que allá no exista ese volumen de trabajo y probablemente hay un volumen de trabajo aún mayor en una sociedad mucho más grande, mucho más compleja como la sociedad norteamericana o la sociedad anglosajona en general. Lo que pasa es que ellos están dispuestos a pagar muchísimo más a más personas para que se aboquen a uno o dos casos. Es lo que toman. Un tribunal puede estar abocado a un par de causas determinadas en un periodo de tiempo. Los abogados cobran por hora, toman también dos causas, tres causas a lo sumo. No como acá, que acá es el volumen. Acá es el volumen, en los estudios jurídicos, los que trabajan mucho, mucha causa, mucho cliente. Y los tribunales lo mismo, uno los ve colapsados de causa muchas veces. Pero acá no, acá ahí está el recurso suficiente para que los actores se sienten a reflexionar respecto de el conflicto que tienen enfrente. Los juristas del llamado common law no tienen frente a sí cuerpos codificados, leyes a los que prestar una profesión de fe como acá. Ellos no hablan como nosotros, como yo lo dije recién, el Código Civil, el Código Penal, nuestro Código Penal, nuestro Código Civil. No, ellos no reflexionan de esa manera. La mayor parte de las normas que constituyen, por ejemplo, el derecho norteamericano están originadas no en el acto deliberado de un legislador, sino en los fundamentos de las decisiones jurisdiccionales, judiciales, en el precedente jurídico, en la jurisprudencia. Cuando hablábamos de las fuentes del derecho, allá en la charla anterior hablábamos de la jurisprudencia, que en Chile, decía, advertíamos de inmediato, tiene un alcance bastante relativo porque las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Bueno, en el derecho anglosajón es distinto. Al no tener la oportunidad de subyugarse con códigos con pretensión de ser la encarnación de la razón, los juristas de ese sistema han advertido con mayor claridad que sus colegas del sistema continental europeo, que es así como se nos llama a nosotros, que las normas jurídicas están lejos de tener propiedades formales como las que se le asignan habitualmente. Ya sea que tales normas jurídicas estén dictadas por un legislador, integrando un código o no, o se las infiera de los fundamentos de una divinidad. Ese es el realismo jurídico. Corrijo, yo había atribuido la frase, las reglas son importantes en la medida en la que nos ayudan a predecir lo que harán los tribunales.
Tal es toda su importancia, excepto como juguete vistoso, se la había atribuido a H.L.A. Hart. No, estaba equivocado. Quien la formuló fue el jurista Llewellyn. Anglosajón, por cierto, anglosajón. Eso sí estaba. En eso estaba, ¿no? Bueno, ellos tienen una forma bastante especial de razonar al respecto, y respecto de ellos lo que les interesa, básicamente, como ya decía, es la predicción de lo que los tribunales van a hacer en cada caso. Eso es el derecho para ellos. Esas son las tres corrientes, las tres variantes que existen en el mundo del derecho. Con esto damos por terminada la etapa de introducción al derecho. Nos vamos a abocar a, nos vamos a abocar fragmentariamente a cada parte del derecho. René Descartes dijo que es necesario dividir el conocimiento para efectos de poder aprenderlo un poquito mejor. Estos son espacios bastante reducidos de conversación, de charla, entonces hay que hacerlo de esa manera. Nosotros tenemos un sistema de razonamiento continental europeo, para bien o para mal, y René Descartes nos va a seguir a todas partes en la estructura de nuestro pensamiento. Era hijo de abogado también a todo esto, el gran filósofo francés que murió allá en Escandinavia. Ha sido un gusto. En la próxima charla espero que ya empecemos con el derecho civil, el derecho común. Un abrazo y que tengan una excelente semana.